Bueno, vamos a empezar con la implementación de IPsec. Para hacer el túnel vamos a utilizar dos servidores Linux. Tenemos acá Linux Server 1, Linux Server 2 y un Linux Desktop. Estos están conectados en la red 192.168.1. Este se encuentra en la 192.168.20.1 y esta interfaz, que sería la IP pública, sería 192.168.10.1 de este servidor. Ahora vamos a iniciar con la configuración. Acá ya tenemos las interfaces, ¿verdad? Lo que acá podemos ver que tenemos la 10.1 y está conectada a la 1.100, y acá tenemos la 20.1, ¿verdad? Entonces acá las configuraciones de IPsec, para eso instalamos StrongSwan, ¿verdad? Por medio del comando sudo apt-get install StrongSwan. Y ya lo tenemos instalado. Este es el mismo caso en ambos servidores. Para hacer la configuración vamos a configurar el archivo de ipsec.conf. Sudo nano está en users local etc ipsec.conf, y acá tenemos nuestra configuración. Las partes importantes acá es que le llamamos a la conexión túnel, la parte izquierda, ¿verdad?, que es en la que estamos configurando, es la 20.1. Atrás de este servidor está la subnet 00, y del otro lado está la write, que sería 10.1, y atrás de ella también está la 1.100. Entonces acá también seleccionamos out by secret, ya que vamos a estar compartiendo un pre-shared secret, y el tipo que utilizamos es túnel. El mismo es el caso en este otro servidor. Podemos ver que en este caso ahora tenemos la 10.1 como left, ¿verdad?, y la 20.1 como right. Una vez más tenemos out by secret y tenemos el type túnel. Bueno, luego de hacer esto, tenemos también que modificar el secret, ¿verdad? Entonces, para esta parte vamos a utilizar el archivo de configuración, que se llama se encuentra en users local etc ipsec.secrets, y acá tenemos la IP de este servidor a la otra pre-shared key, y le vamos a llamar test, y tenemos que verificar que tengamos exactamente lo mismo en el otro servidor para que se pueda establecer la conexión, ¿verdad? Entonces tenemos lo mismo, ¿verdad? Solo están invertidas las IPs. Bueno, en este punto también es importante que tengamos las rutas, ¿verdad? En este vamos a agregar, si ya pueden ver que está agregada,
tenemos la ruta hacia la red 10, ¿verdad? Saliendo por Ethernet 1, que está acá. Y de la misma manera tenemos el ruteo para la red 20 por acá por medio de la interfaz ETH1. Bueno, el siguiente paso es habilitar UFW, ¿verdad? Para el firewall. Entonces acá vamos a poner sudo UFW enable. Y acá lo que vamos a permitir es sudo UFW allow. Y aquí vamos a permitir los puertos que utiliza StrongSong para hacer el IPsec, que sería el 500 UDP, ¿verdad? Ya está agregado. También tenemos el 4500 UDP y por último tenemos el 4500 TCP. Por acá vemos que está apagado, ¿verdad? Entonces vamos a encenderlo una vez más. Y ahora ya podemos verificar que está funcionando. Bueno, entonces ahora que ya tenemos esto, es momento de comenzar el servicio de IPsec. Para eso vamos a hacer, vamos a hacer esto para arriba. Siempre es bueno reiniciar el servicio. Podemos hacer sudo IPsec restart. De la misma manera acá. ¿Verdad? Y ya tenemos el servicio corriendo. Luego vamos a revisar el desktop como lo habían visto en la configuración, ¿verdad? En la topología. Acá tenemos la 1.107. Bueno, regresando a los servers. Acá podemos también utilizar el comando sudo ipsec status all. Y acá se puede ver cómo se está, que sí está funcionando el túnel. Podemos hacer lo mismo en ambos lados. Y entonces vemos que en dónde se encuentra el túnel, ¿verdad? De la 10.1 a la 20.1. Tenemos acá la indicación que estamos usando una llave, ¿verdad? Que utiliza la Pre-Shared Key Authentication. Y también vemos acá en Tunnel Child, podemos observar cuáles son las subnets que están detrás de los servers. Bueno, entonces para hacer una prueba que es posible llegar desde acá, vamos a hacer desde el servidor 2 un ping para que recordemos, esta es la 20. ¿Verdad? 21. Y efectivamente puede llegar. Y de la misma manera del otro lado. A la 10.1.
también tenemos acá ahora podemos revisar que también podemos llegar desde el servidor HTTP que está montado sobre el servidor 1 desde acá. Vamos a utilizar para este ejemplo links que ha sido previamente instalado. Y efectivamente tenemos acá que podemos utilizar el servicio HTTP, ¿verdad? IPsec tunnel. Aquí tenemos para este ejemplo. Para permitir el forwardeo de paquetes también podemos modificar las reglas de UFW. Esto es para modificar, aquí estamos permitiendo la conexión, pero también se puede dejar pasar el tráfico, ¿verdad? Para esto hacemos un cambio en el etc default UFW y acá podemos ver que tenemos una policy. Entonces acá es donde se determina si se van a aceptar los paquetes o se van a votar, ¿verdad? Esta es la opción de accept, drop, reject y aquí lo podemos poner accept para que permita hacer el forwardeo de paquetes. Bueno, para hacer esta verificación también podemos acceder desde el Ubuntu Desktop. Podemos accesar también el otro web server, ¿verdad? 192.168.10.1 y vemos que carga. Podemos hacerlo en otra pestaña para estar seguros. Tiene acceso y también vemos que el forwardeo está siendo posible en este servidor, ya que desde esta otra terminal podemos hacer ping a ambas interfaces. Vamos a empezar con la 10.1 y también podemos hacer la prueba con la 1.100. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.